Agradezco muchísimo para empezar la invitación, la consideración. Gracias por las palabras de bienvenida. Gracias también a el doctor Oscar Romero por esta invitación, por la oportunidad de estar juntos ahora a través de estas conexiones remotas en esta ocasión desde México. Agradezco también muchísimo al doctor Augusto por la fabulosa intervención que acaba de tener hace algunos momentos. Gracias a todo el equipo que evidentemente está trabajando para que esto sea una realidad. Y también muchísimas gracias a todos los participantes. El año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en Machala. Algunos de ustedes posiblemente estuviesen o estuvieron participando de manera presencial. Bueno, ahora nos ha tocado vivir un mundo diferente. Literalmente, esto ha sido algo extraordinario, pero no menos importante. Les aprecio y agradezco que estén absolutamente conectados. Quiero compartir con ustedes un tema que me parece que es crucial para quienes están por llegar al mundo laboral, para el mundo empresarial. Esto es algo que debería de tener mucha más importancia de la que tiene. Yo radico en México, como bien se comentó, y desde aquí he tenido la oportunidad de estar en algunas otras naciones, pero la primera vez que me pidieron compartir algo relacionado con este tema, es decir, la ética en las prácticas gerenciales, fue para una cámara empresarial en los Estados Unidos. Había una inquietud. El director de la cámara se daba cuenta de que la perspectiva que tenían los hispanos, los empresarios, los comerciantes hispanos, era diferente que la que tenían las empresas con las que competían ellos en los Estados Unidos, manejadas por personas anglosajonas. Y él dice, tenemos un problema en la ética. Y los hispanos, los hispanohablantes, algunos de ellos, por cierto, ecuatorianos, gente del Perú, mucha gente de México y de otras naciones, no logran dimensionar cuál es la importancia de darse cuenta de las diferencias que tenemos en la ética. Este es un tema, sin lugar a dudas, relevante, y es un honor para mí estar hoy en contacto con ustedes hasta Machala, Ecuador, un lugar precioso, por cierto, la capital bananera del mundo. Y bueno, pues arrancando propiamente con el tema, la ética es algo relevante, pero ¿cómo la podemos entender? Bueno, partamos de una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la ética? Fíjense lo que nos dice aquí el material. El concepto proviene del término griego éticos, que básicamente significa carácter. La ética está relacionada con la toma de decisiones. Nos define lo que es bueno, atención con esto, lo que es malo, lo que es obligatorio, lo que es permitido y lo que es indebido, a fin de ayudarnos a tomar una decisión. Hoy por el mundo, hoy por hoy, a nivel contextual en el mundo entero. Una persona muy versada en el tema de la ética es una española de nombre Adela Cortina. Ella ha escrito mucho y ha hablado mucho al respecto. Y vean la forma en la que ella define la ética. Es un saber que pretende orientar la acción humana de un modo racional en el conjunto de nuestra vida. Fíjense, pretende orientar la acción humana de un modo racional. La ética es una especie de brújula, nos ayuda a tomar decisiones y a tomar decisiones correctas. Un hombre llamado Albert Schweitzer decía, la ética no es otra cosa más que la veneración a la vida. Cuando estamos hablando de la ética, estamos hablando de que nos pretendemos sobrevivir, no solamente nosotros, sino también nuestras familias, también nuestros negocios, también nuestras empresas. Pero hablando de la ética, vale la pena decir que en nuestros países, en América Latina, tenemos serios problemas. A fin de tratar de entender mejor el concepto, me he permitido formular ahora esta pregunta: ¿qué no es la ética? Me fui a un diccionario de sinónimos y de antónimos. Hablando de sinónimos, encontramos los siguientes. La ética es moralidad, es integridad, honestidad, la ética es honradez, es decencia, es rectitud y es espiritualidad. Pero nos dice el diccionario de sinónimos y antónimos acerca de lo que no es la ética como inmoralidad. Los antónimos de la ética serían corrupción, serían deshonestidad, serían deshonradez y serían indecencia. Yo no sé si alguna de estas palabras brinque para ustedes, les parezca en particular sobresaliente. Para mí hay una que marca muchas de las cosas que ocurren en nuestros países y es la palabra corrupción.
La corrupción de buena o en buena medida ejemplifica la forma en la que muchas de las cosas que pasan en nuestros países se hacen, ocurren, y eso nos saca del escenario de la ética. Hay una encuesta que hace una organización que se llama Transparencia Internacional, en donde se estima un índice, el índice de percepción de corrupción. Cada año lo hacen. Este es el dato del año 2017. Quiero que vean ustedes que aparece acá en pantalla Nueva Zelanda como el país en donde la población percibe el menor índice de corrupción. Es decir, la gente de Nueva Zelanda, esto que está allá en Oceanía, es un país en donde la gente dice, nuestras autoridades, la gente que maneja, la gente que administra, tiende a no ser corrupta. Este es el país que tiene la mejor evaluación en el mundo entero. Sin embargo, si nos vamos hacia los peores lugares dentro de la tabla, vamos a encontrar, por ejemplo, a Perú, y este ocupa el lugar número 96 en esta tabla. Estamos hablando del año 2017. El Ecuador ocupa en esta ocasión, en el año 2017, la posición número 117. Y México, el deshonroso 135º lugar. Estamos hablando de 180 naciones calificadas. Ahora, la buena noticia es que esto fue hace varios años, esto fue el año 2017 y después salió una nueva, salió la del 2018. La mala noticia es que empeoramos. Es decir, un año después, nuestra calificación, por ejemplo, en el caso de México, nos llevó del 135 lugar al 138, bajamos 3 peldaños. El caso del Ecuador ubicó en el año 2018 como el 114 y Perú pegadito ahí en el lugar 108. Aquí aparecen justamente los países de América Latina. Un honor especial para Venezuela, que aparece inclusive con otro color. Entre menos corruptos los países son pintados de amarillo, entre más, y atención con esto, no habla acerca del índice real de corrupción, sino de la percepción que la gente tiene acerca de la corrupción en sus países o en su país. Y en este caso, Venezuela ocupa el último lugar en el continente. Bueno, viene el último de los estudios hasta la fecha, que es el del año 2019, y hablando acerca de los datos encontramos, por ejemplo, aquí destacado Argentina, y eso fue porque lo tomé de una página de ese país, como el lugar 66, nada mal, por cierto. Ecuador el 93, mejorando respecto al año 2018, Perú el 101 y México el 130, también mejorando su calificación anterior. Pero a nivel, digamos, cultural, es evidente que tenemos un problema. Es evidente que no ocupamos una posición de honor en esta tabla de índice de percepción de la corrupción y que cuando estamos lidiando con otros países o en otras naciones en donde los niveles de corrupción son distintos, eventualmente llegamos a cometer varios errores. Es decir, cosas que para nosotros en nuestra cultura, en nuestro contexto son permitidas, vemos y estamos de pronto en escenarios en donde no lo son. Y este es el asunto. Yo aprecio muchísimo del Ecuador la vocación que tienen en el desarrollo del comercio internacional. Eso es una maravilla. Es algo verdaderamente destacable. Yo he vivido prácticamente toda mi vida en México. Yo soy licenciado en comercio internacional y vivo en un país que tiene una gran vocación hacia hacer negocios con el exterior. Nos afecta, sin lugar a dudas, estar negociando con personas que tienen un índice de corrupción distinto, mucho menor que el de nosotros. Ahora, ¿de qué nos sirve la ética? Para empezar, nos ayudaría a hacer negocios. Es decir, la ética, aún desde la perspectiva más mezquina, es rentable. Nos abriría puertas. Sin embargo, nos ayuda a muchas otras cosas. Por ejemplo, a la convivencia social. Nos ayuda a evitar daños a los demás. Genera un trato justo, permite una mejor toma de decisiones, protege nuestra integridad física, emocional y profesional y mejora nuestra imagen personal y corporativa. Hace años me topé con una frase que verdaderamente me impactó y que de alguna manera me ha ubicado en el escenario de la relevancia que tiene la ética y la integridad en la práctica diaria. Y es esta: el talento te abrirá las puertas, pero será la integridad, será el carácter
el que te mantenga en el éxito. Muchas veces se abren puertas que lamentablemente son desaprovechadas por falta de ética. El tema no es entonces menor. ¿De dónde surge el concepto de ética y quién tiene los fueros para decir que algo está bien y que algo está mal? Bueno, resulta que la palabra ética viene del griego ethos. Atención con esto, que originalmente significaba casa o habitación. Resulta que Aristóteles reflexiona acerca de cómo en su tiempo ya la gente calificaba a una persona o a una familia dependiendo de dónde habitaba, de dónde vivía. Y entonces él dice, no, las credenciales de una persona no debe de ser dónde vive, sino lo que en él vive, lo que en él habita. Son sus hábitos los que deben de definirlo. La excelencia moral es resultado de los hábitos, decía Aristóteles. Buenos hábitos se convierten en virtudes y malos hábitos se convierten en vicios. Reflexionaba más allá Aristóteles y decía, ¿cómo es que se forma un hábito? Bueno, un hábito se forma con tres aspectos, con tres situaciones. Uno de ellos es el aspecto del querer, la actitud, la motivación, el deseo. Cuando alguien desea algo, entonces comienza a inquirir, comienza a investigar a fin de tener el conocimiento que le va a llevar a obtener aquello que desea. Nace del deseo, se convierte entonces en un quehacer, en un saber, en un aprender y luego en una práctica. Y la práctica, y la práctica, y la práctica, entonces se convierte en habilidad. La habilidad genera un poder, una capacidad. ¿Dónde converge el querer, el saber y el poder? Entonces tenemos un hábito. Después decía Aristóteles, los hábitos son los que definen a la persona. Cuando un hábito es practicado, entonces esto no solamente es algo bueno que hace la persona, sino es algo bueno que la persona es. Cuando la persona, por ejemplo, practica la justicia, deja de simplemente tener una cualidad para convertirse en alguien justo. Él es justo. Cuando la persona practica la verdad, él se convierte en alguien veraz. Cuando la persona practica la responsabilidad, él es alguien responsable. Cuando alguien practica la honestidad, él es honesto. Y cuando alguien practica el respeto, él es alguien respetuoso. Los valores definen a las personas. Los hábitos definen a las personas, no donde las personas habitan. Y entonces, aquí viene una gran pregunta que se formulaba el propio Aristóteles. ¿Cómo sé que la justicia vale, es un valor, que la verdad es un valor, que la responsabilidad es un valor, que la honestidad es un valor, que el respeto es un valor? Es decir, ¿cómo sé que vale, que es valioso, que es bueno tenerlo? Lo que mueve, de donde nace el hábito es del deseo. ¿Cuándo es que más deseo la justicia? Cuando soy víctima de la injusticia. Cuando yo he sido víctima de la injusticia, no tengo que ir a la universidad, nadie me tiene que explicar que la justicia es buena. Es algo que simple y sencillamente es obvio en ese escenario. Vean lo que dice este hombre llamado Zig Ziglar. Los verdaderos profesionales de la venta, él entrena mucho a vendedores. Dice, no se limitan a hablar de la ética, viven éticamente. La ética define a las personas. No es una cualidad, no es algo que simplemente se habla, es algo que se es algo que se traduce en hechos. Yo quisiera animar a todos los que en este momento están conectados a que se preguntaran esto. ¿Quién sería un buen ejemplo en tu medio de estas cosas que hemos dicho que valen? La justicia, la veracidad, la honestidad, la disciplina. ¿Quién sería un buen ejemplo? La verdadera pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú eres ese buen ejemplo? Ese es básicamente el llamado, la vocación, el desafío que tenemos por delante. Ahora, los griegos, desarrollando este concepto de la ética, llegaron a algo que nosotros hemos conocido en nuestra cultura como la regla de oro, que es una de las máximas que encontramos inclusive en la Biblia y que de alguna manera u otra expresa esta idea. La regla de oro dice, trata a los demás como querrías que te trataran a ti. O
por decirlo en la versión negativa. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta es la pauta de donde parte la idea de la ética. Cuando soy ético, estoy tratando a los demás exactamente de la manera en la que a mí me gustaría ser tratado. Cuando vamos a diferentes expresiones religiosas o morales, como el judaísmo, el zoroastrismo, que es la religión que practicaba la familia de Freddie Mercury, aquel legendario vocalista de Queen, el confucianismo, el budismo, el taoísmo, el islam, tienen sus versiones, por así decirlo, de la regla de oro. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran. Y esa es la idea de la ética. ¿Cómo tratar? ¿Cómo saber que es algo correcto? Podemos partir de cómo es que nos gusta ser tratados. Existen diferentes sistemas de ética. Es decir, existen diferentes sistemas para determinar qué es lo correcto. Por ejemplo, hace ratito el doctor Augusto Hidalgo nos decía, bueno, hay quienes creen en una verdad que no es comprobable, no científicamente, pero es una fuente de verdad para ellos. Hablando acerca de la ética, nos encontramos muchas veces con el mismo dilema. Por ejemplo, existe la ética cultural, en donde la opinión popular es la que determina la verdad, es la que determina lo que debe de hacerse. Otra, la ética situacional, la conveniencia del momento. Bueno, hay momentos en los que vamos a elegir una cosa y otros momentos en los que vamos a elegir otra de acuerdo a la situación. La ética emocional apela a las preferencias personales y vale decir que esta ha cobrado muchísimo auge en los últimos años, en donde las preferencias es algo que lleva inclusive a las personas a salir a la calle con manifestaciones absolutamente delirantes. Ética conductual, el instinto guía. Otra forma de entender y de resolver esta pregunta, ¿cómo determinar lo que es correcto? Y una más, y esta es la ética moral. Esta es una ética que está ajena al pensamiento intrínseco. Esta es una ética que está basada en principios y valores morales, que están ya, digamos, no solamente en la cultura, sino inclusive en la propia naturaleza de las relaciones humanas. Estos 5 sistemas de ética vale la pena reconsiderarlos, conocerlos y de alguna manera ver cómo en todo tiempo están interactuando. En esta charla pretendo destacar uno de ellos por encima de todos los demás como la cumbre de la toma de decisiones éticas y es la ética moral. Dice John C. Maxwell, uno de los autores más leídos hablando del tema del liderazgo, no hay tal cosa como ética empresarial. Solo hay ética. Quiero repetir esta frase. Es profunda, es abstracta, pero es brutalmente cierta. No hay tal cosa como ética empresarial. Solo hay ética. Es decir, lo que John Maxwell está diciendo, no podemos separar el área empresarial del resto de las actividades, del resto de los pensamientos, de las acciones y de las actitudes del ser humano. No puede una persona ser ético empresarial cuando no guarda la ética en otras áreas de su vida, como por ejemplo la familiar. La persona ética es ética en todos los frentes que está peleando. ¿Cómo vemos o cómo podemos reconocer la ética moral en el mundo profesional? Bueno, aquí voy a poner simplemente algunos ejemplos. Les animo a que si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna consulta, vayamos al chat. Veo que hay algo de actividad en el chat y les agradezco muchísimo. Vamos a escribir ahí si es el caso, si hay una pregunta, inclusive si hay algún comentario. Ética moral en el mundo profesional. Algunos ejemplos. Por ejemplo, competencia profesional. En el marco ético es básico que quien de alguna manera está ofreciendo servicios profesionales en alguna rama tenga las competencias necesarias para el cargo o la función que pretende tener. Es decir, debemos de ser honestos con las cosas que estamos ofreciendo en el campo laboral. Muchos de ustedes quizá ya están trabajando, algunos lo harán después. El asunto es que aunque es cierto que vamos a las empresas a aprender y aprendemos muchísimo, es importante que no solamente como individuos, sino también como empresarios y futuros empresarios seamos conscientes
de cuál es nuestro valor, qué es lo que aportamos y cuáles son las limitaciones. Muchas veces por cerrar un trato somos capaces de ofrecer algo que no hacemos, ofrecer un tiempo en el que no podemos entregar, a fin de obtener, por ejemplo, una venta. No sé cuántos de ustedes han visto esta película, se llama Atrápame si puedes en el español. Catch Me If You Can es el título en inglés y es una historia increíble. Bueno, esta película protagonizada por DiCaprio habla de un hombre que es real, un hombre que vive hasta el día de hoy y que se hizo pasar inclusive por piloto de avión, se hizo pasar por pediatra, se hizo pasar por muchas personas, aparentemente preparado en todas ellas, cuando en realidad era un estafador. El asunto es que ese hombre, quien vive todavía, tuvo la capacidad de desempeñar esos cargos, tenía una habilidad impresionante para estar en un escenario donde estaría gente muy preparada, sin estarlo. Bueno, es una excepción sin lugar a dudas a la regla. El asunto es que tenemos que apelar por la realidad. Bueno, no quisiera contarles la película, pero es muy interesante. Les animo a que la vean quienes no la hayan visto, pero sí quisiera de alguna manera destacar que al final sus tretas tuvieron un tope. La vida lo confrontó con la realidad y no pudo salirse siempre con la suya. Y esa es la realidad para todas las empresas, para todos los profesionales, para todos los emprendedores. Tenemos que ser éticos y apelar a la verdad. Y si no sabemos algo, estudiémoslo, preparémonos para ello. Otro, el secreto profesional. Hay datos que llegan a nuestras manos ya como profesionales que deben de ser amparados y protegidos inclusive por la ley, pero no necesitaríamos ni siquiera que la ley nos obligase. Nosotros debemos de tener un código de ética moral tan alto, tan elevado que la gente sepa que con nosotros cuenta con absoluta secrecía. Respeto. Este es uno de los temas que yo más trabajo en las empresas. Gente muy preparada que no respeta a sus colegas. Pueden ser educados, pueden estar preparados, pero siguen desacreditando, siguen insultando, molestando, engañando a sus compañeros de trabajo, siguen ofendiéndolos, siguen pasando sobre sus propios intereses, sobre sus propios conceptos. Cuidado con ello. ¿Cómo encontramos? ¿Dónde vemos la ética? La ética la vemos, por ejemplo, en la inclusión. En la inclusión como una práctica cotidiana. Por cierto, no hace mucho tuve la oportunidad en un programa radial que dirijo de acá desde México, hoy transmitido a través del internet a todas partes, de entrevistar a un emprendedor ecuatoriano. Radicado él en Quito, en donde tiene una empresa dedicada al tema del chocolate. La empresa se llama Chocolates Right, el producto es Chocolates Right propiamente, en donde él habla de una empresa inclusiva. Es muy interesante, les animo a que investiguen, lo tienen en su país y es un caso extraordinario de cómo podemos incluir a los que están en condiciones menos favorables para que puedan ellos estar recibiendo. Rápidamente otra. Esta frase es increíble. Lawrence dijo, la ética, la equidad y los principios de la justicia no cambian con el calendario. Es decir, no podemos tener ética por moda. Necesitamos ser éticos por una convicción personal. Ética financiera, ser absolutamente fieles, creíbles en la forma en la que manejamos la economía. El comportamiento honesto habla acerca de cómo manejamos los contactos, las influencias. Ese es uno de los grandes problemas en nuestros países, en donde las influencias generan oportunidades más allá de lo razonable. La responsabilidad social, lo que representa estar impactando a la sociedad. Aquí me gusta citar un gran ejemplo, no sé cuántos venezolanos hay actualmente estudiando en la Universidad Técnica de Machala. Me supongo que habrá algunos, ha habido un éxodo importante de venezolanos. Esta empresa, Polar, una empresa muy reconocida por todos los venezolanos, es un gran ejemplo de cómo impactar a la sociedad. Les animaría a que investigaran todos los esfuerzos sociales de Polar en Venezuela. Cuidar el medio ambiente es otro de los aspectos críticos en el tema de la ética y el trato respetuoso. Respetar a otros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona más digna de respeto que conoces? ¿A quién pondrías? Si tuvieras que pensar en una persona, ¿quién sería?
Vean estas imágenes. Nos evocan a muchas otras personas. La familia, el amor, el abuelito, otros. Pero ¿quién de ustedes pensó en yo? Es decir, en ustedes mismos. ¿Quién de ustedes, cuando les pregunté quién es la persona más respetuosa, digna de respeto que conoces, dijo yo lo soy? Y esa es la realidad. El respeto nace de respetarme a mí para entonces poder respetar a los demás, respetar a la familia, respetar al prójimo, respetar la naturaleza, la vida, a los mayores, a los niños, a las personas que son diferentes a mí, a la libertad e inclusive a las autoridades. La ética va inclusive a la forma en la que nos comunicamos, siendo transparentes, ayudando a evitar confusiones, evitar errores, incentivando el que otros sean honestos también. Y la ética pasa sin lugar a dudas por la responsabilidad laboral, el saber que nuestra palabra cuenta y que la manera en la que nos comportamos es un indicador de quiénes somos. No sé cuántos de ustedes han visto una película que se llama Reto de Valientes. Les animo a que lo vean. Aquí pongo parte de una escena. Uno de ellos, un chico que se llama Javier, está acá en pantalla, recibe, digamos, una propuesta indecorosa en el trabajo. Iba a representar una buena cantidad de dinero. La forma en la que lo trata habla acerca de quién es él y de cuáles son sus valores. Y eso, al final, lejos de perjudicarlo, llegó a abrirle puertas y siempre ocurre de la misma manera. La ética nos va a llevar a ser competitivos, a mantenernos dentro de los estándares internacionales. Partimos de reconocer quiénes somos, evaluarnos con una autocrítica profunda que nos va a llevar a ser constantes, a ser disciplinados, pero sobre todo a esto, a ser íntegros. Y quiero concluir mi participación hablando acerca de la importancia de ser íntegros en un mundo desintegrado. Un mundo desintegrado. 7 principios que nos van a llevar a vivir en una integridad que quizá muchos de los que vamos o con los que vamos a hacer negocios ni siquiera conocen. Número 1, evita los atajos. No hay, dicen, distancia menor entre 2 puntos que una línea recta. Y dice John Maxwell, no hay distancia más larga entre 2 puntos que un atajo. Nunca camines por atajos. 2, examina el corazón. El corazón a veces nos engaña, nos justificamos, nos mentimos a nosotros mismos. Debemos de aprender a ser transparentes, confiables, pero sobre todo fiscalizables. Rendir cuentas a otros. Nadie es perfecto. Eventualmente todos caemos. El mérito está en no permanecer tirados, en levantarnos de las caídas, atender las señales de advertencia. Ninguna falla crítica en la ética o en la falta de integridad surge de la noche a la mañana. No vas a la tienda y compras una falla técnica o ética. No. Hay muchas señales que te dicen, cuidado, vas para allá. Evita quemaduras. No camines por el fuego si no quieres quemarte. Otra, busca consejo. Para tomar decisiones no estás solo, pero no busques consejo en cualquiera. Busca consejo en personas íntegras. ¿Quién es alguien íntegro? Alguien que no negocia sus principios, alguien que asume total responsabilidad de sus actos, alguien que sabe esperar, alguien que se recupera en su actitud una vez que ha fallado, alguien que rinde cuentas a otros, alguien que inspira confianza o terror, porque las personas éticas, las personas íntegras normalmente llevan a esos extremos. Cuando vemos a una persona que tiene un compromiso personal por hacer las cosas, íntegro es aquel que es exactamente lo mismo y el mismo, sea que lo vean o no. Y quiero terminar con esto. La ética no es fácil, la integridad no lo es, se requiere pagar un alto precio, pero vale la pena. En su carrera profesional se van a encontrar con muchísimas oportunidades para romperla, pero si quieren llegar lejos, vivan y abracen la integridad. Les agradezco muchísimo, gracias por la participación y si hay alguna pregunta, yo encantado de la vida. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro expositor, una excelente exposición respecto a esos valores que tienen que estar íntegros dentro de la organización. Y vemos que se ha activado mucho el chat y
que hay preguntas muy interesantes para nuestros participantes. Tengo aquí una pregunta dirigida para nuestro ponente, el doctor Augusto Hidalgo, que refiere: en cuanto a la efectividad de la cobranza en las empresas, ¿se debe a un deficiente proceso de cobranza o inaplicabilidad de las políticas? Doctor Augusto, si nos ayuda por favor esclareciendo esa interrogante del público. Sí, no escuché perfectamente la pregunta. Le vuelvo a repetir. Claro, el público refiere: en cuanto a la efectividad de la cobranza en las empresas, ¿se debe a un deficiente proceso de cobranza o inaplicabilidad de políticas? En realidad, el sistema de cobranzas en el Perú es, es debidamente implementado, ¿ya? Lo que ocurre es que en una ciudad grande como Lima, particularmente en Lima, el comportamiento pagador del cliente se diluye. Esto tiene que ver con un fenómeno que estudió Émile Durkheim en Francia hace un poco más de un siglo, que tiene que ver con justamente con lo que acaba de exponer nuestro, nuestro expositor, el doctor Medina, tiene que ver con la ética. La ética en una población menor es controlada socialmente, es decir, cada quien conoce a cada quien. Esa misma persona cuando se traslada a una ciudad grande de 10 millones, 11 millones como Lima, 20 millones como Ciudad de México, esa ética se diluye y la persona no se comporta de la misma manera. Entonces, ese es el problema, digamos, de la cobranza en el Perú, de que si bien es cierto, los sistemas organizados por las empresas son debidamente pensados, bien pensados, pero el ser humano encuentra siempre algún mecanismo, algún subterfugio, alguna disculpa para evadir su responsabilidad. Por lo demás, como hay muchos proveedores más, pues no se preocupa, porque va a ir a buscar a otro proveedor. Eso es. Muchas gracias, doctor Augusto, por su respuesta. Muy bien, el público se activó. Tenemos una pregunta, bueno, en realidad dos inquietudes dirigidas a nuestro expositor Edgar Medina. La primera pregunta: ¿qué se hace en las situaciones en las que los dirigentes de la empresa no aplican códigos de ética? Y la segunda pregunta: ¿la ética se aprende o es propio de cada ser humano? Excelentes preguntas, excelentes. Aquí la primera es muy interesante porque habla acerca de que la falla viene desde arriba. Y ese es un gran problema que tenemos en la cultura porque estamos acostumbrados a ver personas que establecen el código de ética para otros, pero ellos no lo cumplen. Vivimos en países en donde las autoridades ponen las leyes, pero ellos no las cumplen. Ese es un tremendo problema que tenemos. Yo creo que la respuesta tiene que ver con la rendición de cuentas. Y yo pongo este ejemplo. Le pregunto a la gente: ¿alguna vez han visto un vehículo utilitario? Es decir, el vehículo de una empresa, que está todo destartalado, que está sucio, que está mal, que se ve. Y entonces la gente dice: sí, sí los hemos visto. Y yo pregunto: ¿por qué está así? Y la gente dice: está así porque no es suyo. La persona que maneja ese auto o ese coche no lo cuida porque no es de él. Y entonces pregunto: ¿y han visto otros vehículos de otras empresas, vehículo utilitario, que están limpios, que están nuevos, que están relucientes, que están sin daños aparentes? Sí. Bueno, si ese vehículo la gente simplemente no lo cuidara porque no es suyo, tampoco cuidaría este. Este tampoco es suyo, pero este, ¿por qué si lo cuida? No, la respuesta es que no lo cuida porque no sea suyo. No lo cuida porque no tiene que rendir cuentas. Cuando las autoridades se relajan o cuando las autoridades no rinden cuentas a un consejo, a otras autoridades o, por ejemplo, al pueblo en el caso de los gobernantes, entonces básicamente hacen lo que quieren. Lo que es una realidad es que el ser humano tiene que aprender a ser auditable. Y entonces alguien dijo, y lo dijo absolutamente bien: el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo sí creo que habrá personas que tengan una moral
prácticamente intachable, pero perfecto no hay nadie. Lo mejor que podemos hacer por un ser humano es fiscalizarlo. Y cuando yo aprendo, cuando yo soy un gerente, cuando yo soy la persona que soy un tomador de decisiones en mi organización, soy el presidente de la empresa, soy el CEO, lo mejor que puedo hacer es rendirle cuentas al consejo, rendirle cuentas a un grupo de CEOs que están a la altura. ¿Por qué? Porque de alguna de otra manera es factible que pierda yo la brújula y comience a hacer cosas que no debo. Eso ayuda muchísimo. Repíteme, por favor, Marcia, la segunda pregunta. Claro que sí. La segunda pregunta es, ¿o es propio de cada ser humano? Bueno, yo sí creo que hay personas que de alguna manera tienen una tendencia natural a estar dentro de un cuadro que nosotros consideraríamos más ético. Sin embargo, no hay nadie absolutamente perfecto. Las personas tienen que aprenderse a comunicar, tienen que aprender a comunicarse y a convivir en comunidad, en familia, en su cultura, en su empresa, en cualquier situación en la que esté. Entonces, aunque hubiera personas que digamos por instinto tienden a ser más piadosos que otro, y eso es fácil verlo, hay niños, hay chiquillos que desde muy pequeños comienzan a tener una tendencia más hacia algunos aspectos que consideraríamos más éticos, pues no quiere decir que tampoco requieran ellos de ser fiscalizados eventualmente. Y entonces habrá otros que requieran mayor atención desde pequeños, pero al final del día yo sí creo que todo ser humano debe de ser fiscalizado en general. Muy amable, tenemos por aquí, se activó el público con las inquietudes. Tenemos Excelente. preguntas para el doctor Romero. Bueno, en realidad dos preguntas. La primera, ¿los modelos gerenciales en las medianas empresas se aplican en otros tamaños de empresas? Y la segunda, ¿cuál es el perfil de un gerente en las medianas empresas? Bueno, muchas gracias. Los modelos gerenciales, como vimos ya en mi presentación, realmente tienen ciertos requisitos puntuales y nosotros hicimos la investigación a las medianas empresas, pero eso no quita que el perfil de un gerente se adapte a cualquier tamaño de empresa, sea micro, sea pequeña, sea mediana o sea grande, ya que el perfil del gerente es hacer gestión, es hacer que la empresa produzca indistintamente del tamaño, porque si nos damos cuenta, una empresa no nace grande, una empresa siempre nace pequeña o microempresa y luego va creciendo, y el gerente es el capitán de ese barco, el que hace que la empresa crezca. Obviamente no lo hace solo porque hay un trabajo en equipo, hay un personal que apoya en todos los procesos, pero el gerente es el líder y el que hace que crezca el negocio. Entonces, hablar de tamaños, no podríamos decirlo porque el gerente realmente va creciendo como va creciendo el tamaño de la empresa. En cuanto a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el perfil de un gerente, en todos los estudios que se han realizado, hoy en día un gerente ya tiene que tener un perfil académico y ahí la academia está aportando muchísimo con programas de maestría en todos los países del mundo. Hoy en día que estamos con la modalidad online, existen muchas formas de que las personas accedan no solo a un título de pregrado, sino que también ya puedan perfilarse a un posgrado de maestría, porque ahí uno va a adquirir mayores conocimientos, va a profundizar mejor cómo se gestionan las empresas de la teoría a la práctica, y el perfil del gerente tiene mucho que ver con la formación académica, es importantísimo. Y eso también vamos a adicionar elementos como lo mencionó mi estimado Edgar, la ética no tiene título académico, la ética no tiene absolutamente nada, la ética es propia de nosotros y la ética también juega un rol importantísimo el quehacer, sea personal o sea laboral. Entonces yo creo que el perfil académico sumado a la ética y otras características particulares de un gerente hacen que se pueda gestionar de mejor forma los negocios. Gracias. Muy bien. Y otra inquietud para el doctor Augusto Hidalgo. La inquietud referida es, ¿cómo se puede mejorar desde las prácticas gerenciales la optimización de los costos? Bien. Gracias. Muy buena pregunta. Justamente los costos son uno, uno, de los, uno de los factores de medición de la bondad de una gerencia.
Entonces, los costos pasan por dos etapas en su manejo. Primero es el control de costos y el segundo es la reducción, es decir, la búsqueda de eficiencia en costos. ¿Qué significa control de costos? Significa primero que esos costos no deben crecer libremente o inesperadamente. Cuando una empresa tiene control de costos, tiene control de precios. Es decir, puede ofrecer un precio al mercado, un precio permanente, sin mayores perturbaciones, ¿no? Un ejemplo de control de costos lo ha dado la empresa Cola Real, aquí en el Perú, que se llama Bicola ahora, ¿no? Esa empresa comenzó una empresa pequeñita, una empresa típicamente como las que hemos estudiado, es decir, una mediana empresa que funcionaba con la familia y después fue creciendo. Esa empresa fue creciendo luego de tener controlados sus costos. Es decir, cuando iban a abrir una plantita, digamos en Huancayo, una ciudad de la sierra del Perú, ellos sabían cuánto era el costo de mano de obra, cuánto era el costo de insumos, y podían por lo tanto determinar cuánto era la diferencia entre el precio de la gaseosa que iban a vender a un sol y sus costos, que en este caso pues no sobrepasaban los 60 centavos, ¿no? Entonces, el control de costos, es decir, saber que no va a ocurrir ninguna, ninguna sorpresa negativa en costos, es el control. La segunda es la reducción de costos. La reducción de costos es un ejercicio de prácticas empresariales variadas. La reducción de costos tiene que ver con lo que es la búsqueda de la mejora de la productividad. La búsqueda de reducción de costos tiene que ver primero con mano de obra, primerito con mano de obra, es decir, con el control del rendimiento de trabajo y personal. Segundo, con el buen uso de los insumos, tiene que ver. Y una de las cosas extrañas, curiosamente, que tiene que ver con los costos, tiene que ver también con los gastos administrativos y de ventas. Yo he sido gerente también en otras empresas, particularmente en empresas comerciales, y encontré que los costos de ventas estaban bien controlados, pero cuando pasamos a determinar la utilidad bruta, resulta que se habían disparado los gastos administrativos y gastos de ventas increíblemente. Entonces, porque parece que esos son costos digamos, un poco inocuos, ¿no? Sin mayor trascendencia. Mentira, ¿no? Entonces, no solamente no habíamos tenido control de sus costos, sino que tampoco se había hecho ningún trabajo, digamos, de reducción de esos costos. Entonces, las prácticas empresariales lo que permiten es ir ensayando progresivamente esas dos etapas del manejo de costos. Primero, el control, es decir, que no se disparen, y segundo, el control de la productividad, es decir, que vayan bajando los costos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos la última inquietud para nuestro expositor, Edgar Medina. La inquietud como tal refiere, ¿qué consejos prácticos recomienda para fomentar la ética desde la dirección? Bueno, es una pregunta realmente complicada porque eventualmente esperaríamos que desde la dirección viniera la normativa, pero a veces es exactamente ahí donde lo tenemos que empezar a establecer. Lo que yo he visto en la práctica es que en las empresas se deben de vivir los códigos de valores, los códigos éticos, y cuando hay una falla en estos códigos debe de haber consecuencias muy claras, muy marcadas. Cuento esta experiencia. Estuve trabajando en una empresa en donde ellos cambiaron su concepto de misión y de visión, normalmente frases muy enriquecedoras, pero muy largas que nadie se sabe de memoria, y fusionaron su misión y su visión en una sola frase que tiene 2 palabras nada más. Eso hicieron. Y otra cosa, ellos dijeron, nuestros valores corporativos son 4. Uno de ellos era el respeto. A partir de un momento histórico, una empresa, por cierto, en muchísimas naciones, dijeron, en esta empresa se respeta a las mujeres. Si hay una falta de respeto a una mujer, si se cuenta un chiste, si se hace una gracia de una mujer, esa persona, no importa el rango, esa persona se va a ir de la empresa. ¿Y eso se enseñó? El asunto es,
si en efecto se cumplió. Solamente hay dos alternativas, se cumple o no se cumple, no hay término medio. Es como el embarazo, no puedes decir está más o menos embarazada, no, o está o no está embarazada. Llegó el día en que hubo un incumplimiento, hay un chiste, hay una broma, hay una mofa de una mujer, un directivo de alto nivel incurre en ello. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue expulsado, es decir, fue despedido, ipso facto. Y no solo eso, a toda la empresa se le comunicó, el ingeniero fulanito de tal, por esta situación no va a laborar más con nosotros. Eso es un chivo expiatorio, es decir, se le está comunicando a toda la comunidad laboral que de verdad van en serio y que si alguien falla en esa normativa ética, va a sufrir las consecuencias. No importa el rango, no importa la antigüedad, no importa la posición. Eso es lo que he visto que funciona. Sí, es muy drástico, es muy rudo, pero no hay otra forma. Cuando las normas se violan, debe de haber consecuencias. No importa quién las viole. Eso sería. Una nutrida participación de nuestros panelistas. Todos creo que estamos muy satisfechos con esas exposiciones muy claras y como tal, la Universidad Técnica de Machala quiere hacer su merecido reconocimiento. A continuación, a nombre de la universidad, voy a socializar con todos los correspondientes reconocimientos por su acompañamiento en esta nutrida participación en evento académico referido al Semana de la Ciencia. La Universidad Técnica de Machala otorga el presente certificado a Augusto Hidalgo Sánchez por su participación en calidad de panelista en la Semana de la Ciencia UTEMACH 2020 en el simposio Las prácticas gerenciales y la ética en las medianas empresas. Firmado Machala el 20 de noviembre del 2020 por el doctor César Quesada, rector, por nuestra doctora Amarilis Borges Herrera, vicerrectora académica, y el doctor Luis Brito Gaona, director de investigación. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento por su valioso aporte en esta exposición a Edgar Medina, por su participación en este simposio como panelista en su presentación Las prácticas gerenciales y la ética en las medianas empresas. Reconocimiento especial por parte de quienes estamos asistiendo a la sala y por nuestras autoridades. De igual manera, extendemos el certificado para nuestro participante y director del grupo de investigación Emprende Ciencia y Acción, a nuestro expositor Óscar Romero Hidalgo, en su calidad de panelista en la Semana de la Ciencia con su exposición Las prácticas gerenciales en las medianas empresas, un reconocimiento que le otorga a la Universidad Técnica de Machala y nuestras autoridades. Una nutrida participación y muy congraciados extendemos nuestro agradecimiento especial como grupo de investigación, como carrera de Administración de Empresa y Contabilidad y Auditoría. Doy paso, por favor, a la doctora Marta Aguirre, quien va a realizar la clausura del evento. Muchas gracias, Marcita. Realmente agradecidos como grupo de investigación Emprende Ciencia y Acción por la participación de nuestros panelistas, el doctor Augusto Hidalgo Sánchez, muchas gracias, doctor, al ingeniero, al licenciado y magíster Edgar Medina, nuestro amigo, que nos ha acompañado siempre en algunos eventos. Le agradezco infinitamente al doctor Oscar Romero, como nuestro coordinador del grupo de investigación y panelista en este día, a todos y cada uno de nuestros participantes, más de 300 que nos acompañaron en este día, pues agradecidos. Y yo estoy segura de que estas conferencias, de que este evento académico dejó sembrada muchas semillas en la mente de nuestros docentes, en la mente de nuestros estudiantes y de todos y cada uno de los empresarios que nos acompañaron en esta tarde. Agradecidos infinitamente por su participación, doy por clausurado este magnífico evento. Muchas gracias. Gracias a todos por su valiosa participación y el tiempo dirigido a este evento de bastante reconocimiento académico y científico. Muchas gracias a todos. Gracias también. Gracias, doctor Augusto, y gracias, Edgar Medina, como siempre, participativo en estas actividades. Doctor Romero, desde Ecuador para Perú y México. Un abrazo. Doctor Augusto, igualmente. Marta, qué gusto saludarle. Espero que pronto podamos coincidir de nueva cuenta. Así es, gracias.
Un abrazo para todos los asistentes también. Cuídense mucho y cuiden Gracias a todos por participar. Saludos cordiales desde Ecuador para Latinoamérica. Hasta pronto.